génesis, las islas de Cartagena constituyeron una resistencia continental a la invasión del mar. Superficies arenosas, circundadas por esteros estrechos, lagunas, bahías, lagos, en la abierta geografía norteña, la impecable y serena presencia del Caribe. Con la popa de San Felipe, morros firmes, el continente se mete en la bahía con juguetona geografía de islas. Calamarí, hoy Cartagena, asiento de la ciudad, Boca Grande, península artificial, y siguiendo de los pasos las islas de Tierra Bomba, La Caleta y Boca Chica. Este archipiélago conforma un arco que engloba en su comba las 10 millas de aguas mansas de la bahía, y cuya cuerda es otro archipiélago, las islas de Barú, Manzanilla, Manga y el Getsemaní. El caudal de aguas simula una inmensa pera, cuya base amplia mira hacia el mar, y las angosturas de su cuello hacia el fondo donde yace la ciudad amurallada. Las olas abaten día y noche, y el calicanto o se agotan en espumarajos sobre la playa, mar de leva, mar picado, mar dormido, mar de pescadores, 1000 nombres y una perpetua onda, el mar Caribe. Con esta geografía, los abuelos españoles echaron raíces para perdurar, amurallar la bahía, amurallar la isla de Cartagena. Fue un desafío a la inventiva humana, a la estrategia militar, a la arquitectura, a las finanzas, a los materiales de construcción, a la fuerza de trabajo. La hazaña se logró realizarse, pero costó muchas vidas de esclavos, 50 millones de pesos oro, 2 siglos de afanosos construir y demoler. Felipe II ordenó la fortificación de Cartagena, cuando tardíamente advirtió que los ingleses construirían su flota para reforzar su piratería sobre las colonias americanas y contra los puertos de la península. El ingeniero Bautista Antonielli concibió el proyecto general y lo inició en 1586 bajo la supervisión del maestro de campo Juan de Tejera. El primitivo recinto amurallado en las islas de Cartagena contaba con los baluartes de Santa Catalina, San Lucas y las bóvedas del Corbero. Más allá de este primer cerco, antiguamente unido por un puente, se levantó la muralla que conocida las islas de Getsemaní, abordada con sus derruidos y castilletes en las entradas de las calles largas y de la media luna. Levántate, mulato. La mole del castillo de San Felipe de Barajas constituyó el cerrojo infranqueable de la ciudad con sus baterías enfiladas hacia la entrada del puerto. Apuntalados en pequeñas penínsulas e islas, miraban sobre la bahía los fortines de Pastelillo, Manzanillo y San José. En el lado opuesto, permitiéndoles cruzar sus fuegos contra los barcos intrusos, se levantaban los hoy demolidos baluartes del Castillo Grande y San Lázaro. En esta misma línea defensiva aún persiste como centinela avanzado el Castillo de San Fernando, que asombra por su imponente calvicie de siglos. Una escollera submarina artificial obstruye el estrecho de Boca Grande, obligando a los barcos a penetrar por el canal de Boca Chica, frente a las fortalezas de San Fernando y San José. Medida estratégica que complementó la defensa de la ciudad realizada en 1771 por don Antonio Arévalo, que constituyó una de las obras de ingeniería más importante de su tiempo. A los 10 años de fundada, el 24 de julio de 1543, la ciudad sufre el primer ataque por parte del corsario francés Francisco Val. El 11 de abril de 1559, otros bucaneros franceses, Martin Cot y Juan Vieuxtemps, se toman la ciudad. En julio de 1568 la asaltan los ingleses al mando de John Hawkins, y entre sus lugartenientes figura el más tarde famoso Henry Morgan. En 1566, Francis Drake se toma la ciudad con 23 navíos y 2.500 hombres, con gran regocijo de la reina Isabel de Inglaterra. En 1697, el barón de Pointís puso sitio a la ciudad con 20 buques, 4.000 soldados y un refuerzo de 1.500 piratas, bajo el mando
de Duquesne, pero debe retirarse dejando en el combate a 1000 hombres y llevándose 2000 apestados. La humillación que quiere infligirle la armada inglesa a la España imperial se encomienda al almirante Vernon, quien, secundado por Siogol y Earl Sestok, pone sitio a Cartagena el 15 de mayo de 1741. La toma de la ciudad se da por un hecho inevitable y previamente se han mandado acuñar medallas conmemorativas en las que se ponía a don Blas de Lezo, defensor de la plaza, de rodillas ante el almirante inglés. Respaldaban la acción y la seguridad del triunfo 15.000 marinos, 9.000 soldados y un regimiento de norteamericanos de 14.500 hombres, que incluía 2.000 negros macheteros. Estos últimos fueron el aporte de George Washington, entonces súbdito sumiso del Imperio Británico. El hombre de su famosa mansión, Mount Vernon, rememora su afecto por el almirante inglés. Pero las ostentosas ilusiones de triunfo de Inglaterra se estrellan contra el valor de los situados y la pericia de don Blas de Lezo, quien había perdido un brazo, una pierna y un ojo en su gloriosa vida militar. El gobierno de la plaza estaba encomendado a Nelson de Navarrete, pero también se encontraba allí el virrey Sebastián Eslava, lo que dio significativa importancia a la lucha. Las tropas defensoras comprendían 2.500 hombres, 158 cañones emplazados y 174 navíos. Esta es la herencia española que está presente en la memoria de mis abuelos mulatos de Cartagena e Indias. Nobles, asaltantes, violadores o simplemente ancestros, reposan también el sedimento de mi propia sangre. Aceptarlos o rechazarlos es un simple acto de lucidez o de inautenticidad. Mi abuelo Juan Francisco Olivella, llamado primor por su belleza, enloquecía a las mujeres del Sinú, cualesquiera que fuese su etnia y casta, a la atracción que ejercía entre las indígenas y mestizas por sus cabellos encendidos, carisma heredado de los primeros colonizadores españoles. Se sumaban múltiples oficios y aventuras. Su vocación se enrumaba por los inventos, la exploración de minas y las máquinas. Desde mi infancia, escuché de los mayores la tradición de que el tronco racial de la familia estuvo constituido por 3 hermanos catalanes llegados a Cartagena. Uno se radicó en las tierras vírgenes del Valle de Upar, otro, de donde se descendería mi abuelo, deambuló por los pueblos y comarcas de las sabanas del río San Jorge y las vegas del Sinú. Del tercer hermano, horizonte perdido en la memoria familiar. Se cuenta que embarcó hacia el Istmo de Panamá y las Antillas. De vez en cuando sabemos de su descendencia al descubrir su apellido en algún periódico o en una lista telefónica o por algún comentario de un extraño reconociéndonos por la pretendida identidad de nuestros rasgos fisonómicos. El mito de largas familias, descendientes de uno o varios hermanos españoles, alemanes o franceses, es fabulado en todos los países de América por quienes soñaron una genealogía imposible de rastrear en el profuso mar del mestizaje. Uno de mis primos, Pedro Olivella, sinceramente preocupado por sus orígenes, dejó de explorar la vena de los parentescos cuando en Barcelona encontró que nuestro apellido abundaba tanto en la guía de teléfonos como los Pérez o los González en Sevilla. Sin excavar demasiado en la exploración de los ancestros peninsulares, preocupación necesaria si no se desea encontrar un pirata, presidiario o esclavista de gran timbre, podemos afirmar que algún Olivella debió ser parte de los súbditos adictos a los reyes alemanes de la casa de los Habsburgos que emigraron de la península en masa a nuestro continente para no ser gobernados por un monarca francés. Efectivamente, terminada la Guerra de Sucesión y coronado Felipe V como rey de España, primero los Borbones, muchos catalanes, vascos, asturianos y gallegos que habían combatido en favor del archiduque Carlos de Austria decidieron emigrar con sus familias a nuestras tierras. Mis abuelos catalanes, cualesquiera que hubiesen sido, pertenecían al grueso de la tropa de la península, depusieron las armas, pero no su rebeldía. Esta actitud, más que la rubicundez del rostro, ha caracterizado a sus descendientes. Pocas letras debieron tener el abuelo Juan Francisco, pero en cambio fueron muchos los surcos por donde trajinaron sus variados oficios y empresas. Al primor se le encontraba en la orilla de los ríos, en las selvas, en los mercados públicos y en las hamacas ajenas, siempre rodeado de motores
imanes y sierras. Sus actividades, aunque demarcaron épocas sucesivas, iban dejando sedimentos en su alma. Sus casas conformaban verdaderos arsenales de empresas fallidas. Bajo su alar de palmas dormían los restos de un aeroplano que nunca emprendió el vuelo. En la barranca del río, frente a Montería, permanecieron por mucho tiempo encallados los flotadores de una bicicleta acuática que nunca pudo enfrentarse a la mansa corriente del Sinú. La fiebre por detectar y explotar minas llenó sus recámaras, callejones y cocinas de extrañas piedras que pasaban inadvertidas de día, pero al anochecer, como si en su interior se avivaran duendes dormidos, adquirían fuegos fatuos, azules, rojos o verdes, que duraban ardiendo en la oscuridad hasta la salida del sol. Una noche en Cartagena, mientras estudiaba a la luz de las espermas, advertí asombrado que entre los periódicos de un cajón emergía la claridad de una enorme luciérnaga. No me atreví a tocar los papeles. Llamé a mi hermano Neftalí, un tanto incrédulo de lo que veía. Ninguno de los dos, discípulos de nuestro padre, que no creía en misterios sobrenaturales, pudimos albergar la menor duda de que nos encontrábamos frente a un hecho de explicación mundana. Sin embargo, tomando las precauciones del caso, mi hermano mayor comenzó a desenvolver los periódicos con un palo. Finalmente, descubrimos una piedra incandescente. Entonces fue cuando salimos con nuestro tesoro a despertar a los padres y hermanos que dormían. La explicación de papá fue más informativa que científica. Es una piedra fosfórica que tu abuelo Juan descubrió en una mina del Alto Sinú. Las leyendas sobre él, memorizadas por mi madre en largas noches de encantamiento, me llevaron a recorrer el curso del río Sinú, apenas trazado con garabatos en mis cuadernos de geografía, la angostura en su parte alta, donde la corriente se encajona entre un desfiladero de pizarras de brillantes colores. Los indígenas en Veraz, que salvaron al abuelo de la muerte por el paludismo, con bebedizos de bejucos cuyos nombres jamás les revelaron. El aserrío en la mitad de la selva, que dejó abandonado una noche en que, delirando por las fiebres, aseguró haber visto al mismo diablo cohabitando con una de sus burras. Llevado por sus sueños de inventor y de grandes industrias, siempre se apartó del hábito general de los hacendados de la región, cuyos horizontes eran los cuernos de la vacada, multiplicándose espontánea y generosamente en sus grandes latifundios. Aunque ensayó la agricultura, su interés estuvo volcado hacia la siembra de hortalizas que no despertaban el apetito de nadie. Las hierbas son para el ganado, respondían sus posibles clientes. Sin embargo, no le faltaron recursos, más adquiridos en el comercio con barquetones y transportes que en sus novedosas industrias. Hombre de perpetuas contradicciones, tampoco tuvo prole numerosa, pese a sus frecuentes y simultáneos concubinatos. Finalmente el primor cayó en las redes del matrimonio que le tendió una mujer hermosa. Bellos gajos, le decían por sus cabellos rubios. Pero su soltería sucumbió más por el temple de su cónyuge que por sus artes seductoras. Su descendencia, siguiendo las normas culturales, nunca levantó barreras entre hermanos legítimos y naturales, rubios y mestizos, con pocos nutrientes de zambos y mulatos. De uno y otro sexo, hubo levantiscos y mansurrones. La tía Teresa, pequeña, pelilarga como su madre, se distinguió porque portaba pistola y machete siempre que el pueblo se enredaba en contiendas políticas. Sus hermanas de padre y madre, Sofía y Magdalena,
no soltaban la camándula ni salían de la iglesia. Carmelina nació para ser dama burguesa en una sociedad feudal. Las pocas veces que de niño visité su casa en el barrio aristocrático de Manga, en Cartagena, me enseñó la compostura que debía asumir en la mesa, el desgaire con que usar la servilleta y la manera de ilustrar los zapatos. A ella le debo el haber sobrevivido como limpiabotas en muchas de mis emergencias de vagabundo. Miguel, Máxima y Edelmira, mi madre, hijos de indias, nunca se adelantaron al ritmo del sol. Guardaban la quietud de las aguas profundas, solo erosionadas por el viento, nunca por convulsiones oceánicas. Mientras nuestra madre cultivaba el sentimiento, dejando caer en el momento oportuno la gota de agua que abrevara la sed, mi padre alimentó siempre nuestras ideas. De esta manera, silenciosa, sin grandes discursos, más por el ejemplo de la sombra sosegada que por la luz enceguecedora, fui aprendiendo de ella que la vida es más templanza que fuego. Al tío Gabriel, sin hipérbole, lo llamaban el tigre. Siempre fue un exaltado defensor de los principios liberales. Se le persiguió toda la vida por haber respondido con un levantamiento popular a una matanza perpetrada por los sicarios del régimen conservador que había regentado el poder por más de 40 años. Ante la victoria apabullante de los miles de votos de los campesinos transportados por el tío desde los campos, en champas por el río, a pie por los caminos, decidieron cobrarse su derrota con una matanza a sangre fría. Emparapetada en lo alto del edificio de la gobernación, azuzada por los caciques, la policía comenzó a disparar a mansalva contra el pueblo congregado en torno a las urnas. Fue entonces cuando el tío Gabriel y su hermana Teresa forzaron las puertas de las ferreterías y, arrojando a la calle las cajas con machetes, clamaron al pueblo que se armara. Inesperadamente acorralados, unos muertos y otros impedidos de huir, los asesinos levantaron sus pañuelos blancos en las puntas de sus fusiles. Al tigre se le acusó de eliminar a varios jefes conservadores, muertos a la misma hora y en distintos lugares. Los asesinos asustados lo vieron ese día rugir simultáneamente en todas partes. Esa mañana en Cartagena tendría una sorpresa. Entre los pasajeros de la lancha que llevaba del río Sinú, desembarcó mi tío Miguel. Desde el primer momento supe que su alma tímida solo tenía una ventana abierta. La sonrisa contaba las palabras con tanta parsimonia que parecía inventarlas por primera vez en la casa. Nunca se le oyó discutir con mi padre. Se asomaba a sus clases, en especial a las de aritmética, sorprendido de que los números repitieran en el tablero los mismos resultados que él lograba anticipadamente con sus cálculos mentales. Durante la comida, que también tomaba a sorbo, ponía atención a lo que hablaban los demás, no callaba porque le faltaran experiencias que contar, sino porque en sus modos maternos el indio prefería escuchar en las noches cuando papá dejaba de leer por escasez de luz, le buscaba el lado y entonces sus interrogatorios solo concluían con las 12 campanas de la iglesia de la Santísima Trinidad. Repítame eso, de que los seres primarios son hermafroditas y que los hombres, por muy virales que seamos, somos 50% femeninos. Era la clase de alumno que hacía de mi padre un maestro insome. El tiempo dejaba de fluir y solo la enseñanza parecía justificar su existencia. 2 meses después de engendrado,
El feto humano aún no ha definido su sexo, pero desde luego el impulso biológico para convertirse en macho o hembra ya está dado por la naturaleza. Mi tío Miguel procedía del fértil valle del Sinú, donde los hombres nacen y crecen confundidos con los árboles, apegado a la tierra, no distinguía diferentes entre la raíz y el corazón, hablaba a las piedras, a la corriente, a los animales. De repente, mi padre introducía en su universo mágico el gusanillo de la duda, alborotando el sentido común de sus ideas. La colmena fuertemente amasada con el barro de la tradición comenzaba a desmoronarse y el enjambre rutinario del conocimiento empírico torcía su rumbo. Entonces el hombre está sujeto a ciertas normas desde el vientre de la madre. Si el libre albedrío no existe biológicamente, estamos condenados a ser y obedecer. Sin embargo, por su capacidad creadora, el hombre puede inventarse un destino social. Planeamos muchas cosas, pocas podemos realizar. Otras veces la conversación tomaba el rumbo de la historia. El tío Miguel se sentía andar por viejos caminos conocidos, aunque era la primera vez en recorrerlos. Veo que los romanos hicieron con los nativos de España lo mismo que los españoles con nuestros indios. Si respondía con mi padre, la historia de la humanidad se repite porque los actores de este drama son los mismos hombres. Es la razón por la cual todos los pueblos hablan algún idioma, aunque cada lengua posea palabras distintas para referirse al mismo hecho. Solo una vez se reunieron en nuestra casa mis tíos Miguel y Gabriel, los hermanos mayores, atraídos por la presencia de aquellos familiares tan próximos y distantes. Los contemplaban con la misma curiosidad con que yo distinguía las similitudes y diferencias que guardaban con mi madre. Sobre el rostro tostado de su hermano Miguel habían dormido muchos soles. Sus labios delgados y oscuros perfilaban la piedra indígena que no se habían dejado tallar por la sangre púlpidas. Mi madre y él tenían en común las largas hilazas de los cabellos, muestra indudablemente de la apetencia del abuelo catalán por las indígenas. El tío Gabriel, blanco por los dos costados, al contrario, mostraba su rubiandez leonina, la nariz arqueada y pretea, las orejas abiertas, mirando de frente. Sus ojos azules atemorizaban cuando los encendía la cólera. Sin embargo, su talla pequeña y las piernas combas denunciaban el caudal recibido de alguna abuela caribe. Entre los tres solos mi madre mostraba en el reborde los labios que también en el ancestro negro había participado en la forja de su rostro, sirviendo la comida unas veces cerca de la cabezota rubia del tío Gabriel, otras a la sombra del tío Miguel. Mi madre aparentaba ser el remanso donde confundían armoniosadamente sus sangres.